Hola. Buen día. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Cecilia y es un privilegio también poder estar acá, realmente poder estudiar la palabra y poder compartir lo que el Señor igual nos tiene para el día de hoy. Entonces, voy a empezar orando para tener ese tiempo. Oremos. Padre amado, Señor, te doy gracias por este día, Señor, porque nuevamente, Señor, tus bondades son nuevas, Señor, porque nuevamente ha salido el sol, Señor, y podemos tener una oportunidad más contigo, Señor. Padre amado, Señor, te pido que a través de tu Espíritu Santo, Señor, seas tú preparando cada uno de los corazones, Señor, que hay acá. Sabemos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz, Señor, y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Ayúdanos a poder reflejarnos a través de ti, Señor, en este tiempo y poder aprender más de ti. Amén. Amén. Bueno, hoy voy a hacer una introducción un poco larga. Primeramente porque estamos empezando una nueva sesión para empezar a aprender más. Estamos con una nueva serie, en pocas palabras, porque ya habíamos acabado la serie de los dones espirituales, entonces vamos a inaugurar una nueva serie. Ya, no sé si ya se ve, ya, súper. Ya, últimamente estoy leyendo bastante libros en relación a la Segunda Guerra Mundial, sobre todo algunos sobrevivientes del Holocausto. Y justamente hablaba sobre Corrie ten Boom en relación a otro libro que estoy leyendo. Y esta era una mujer holandesa que durante la época de la Segunda Guerra Mundial en Holanda, ella con su familia justamente agarraron y cobijaron a muchos refugiados judíos que eran perseguidos por ese momento por el ejército nazi. Entonces, realmente la inspiración de esta familia para acoger, para trabajar con ellos, incluso llegar a ser encarcelados. Y es más, una de las hermanas de ella murió bajo el régimen nazi. Entonces, me hacía pensar que hay personas en la vida que toman decisiones importantes en relación a los valores y creencias de vida que tienen. Entonces, yo me preguntaba, ¿bajo qué valores vivimos que guían nuestras decisiones y forma de vida en el día de hoy? O sea, ¿qué es lo que nos guía a realmente tomar decisiones y a poder caminar ante la vida? Entonces, en base a eso, vamos a ver qué es lo que también Dios nos dice, o sea, sobre qué valores tenemos en nuestra vida. Nos vamos a ir a Mateo 5, y les voy a dar un poco el contexto en qué momento está Jesús, ¿ya? Primeramente, Mateo, pasamos a la otra, ya, súper, ya. El Evangelio de Mateo ha sido escrito entre los 60 a 65 después de Cristo. Se presume que es el Mateo, que era un apóstol de Jesús. Justamente igual conocemos de él, porque él era un republicano. Él cobraba impuestos a su mismo pueblo, entonces no era bien visto por los mismos judíos. Pero justamente Jesús es que lo llama para poder ser parte de sus seguidores, de los discípulos. Entonces, el propósito que tenía Mateo, sobre todo, era probar, especialmente a los judíos, que Jesús era el Mesías. Y a la vez también enfatizar mucho en el reino de Dios. Por eso, en todo el Evangelio de Mateo, se van a ver parábolas que enfatizan en el tema del reino de Dios. Ya entonces, bajo ese contexto, Mateo escribe, es muy sistemático, o sea, hace como una línea de tiempo y empieza justamente ya con el nacimiento de Jesús, luego con la tentación de Jesús, o sea, cuando se va al desierto, cuando el diablo lo tienta, y luego empieza ya el ministerio Jesús, y nos dice justamente el capítulo 4, nos vamos a ir al capítulo 4, al versículo 23, que dice así: Jesús viajó por toda la región de Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo, y él los sanaba a todos, cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos. Numerosas multitudes los seguían a todas partes, gente de Galilea, de las 10 ciudades, de Jerusalén, de toda Judea y del oriente del río Jordán. Entonces,
vamos viendo realmente, no sé si ven en la imagen, pero había grandes multitudes que estaban siguiendo a Jesús, o sea, por diversos motivos. Tenían enfermedades, tenían paralíticos, tenían epilépticos, y habían escuchado desde Jesús que hacía milagros. Entonces había una gran cantidad de gente. Entonces, en ese contexto es que Jesús, al ver a la multitud de personas, sabía de que había muchas cosas que él tenía que enseñarles, que no solamente tenía que haber un cambio en la enfermedad, sino también un cambio en la persona de ellos. Porque muchos ya habían creído en él, pero faltaba el actuar. Entonces, imagínense ahí, Jesús estaba en una ladera, en una montaña, y empieza a hablarles. Empieza justamente a hablar de diversos temas. Y estos temas son los que vamos a ir tocando domingo a domingo, cada una de las personas de que va a empezarle a predicar. Y son temas en relación a valores cristianos, a posturas que tenemos hacia ética, hacia devoción religiosa, hacia el dinero, hacia nuestra postura ante el mundo también. Entonces, bajo esa introducción y ese contexto para que puedan ubicar en qué estamos, vamos a empezar ahora con un tema. Y el tema que hoy me tocó hablar es justamente el relacionamiento con los otros. O sea, cómo es la postura de un cristiano al relacionarnos con las otras personas, sean cristianas y no cristianas. Entonces, nos vamos a ir para eso a Mateo 7, capítulo 7, y vamos a tocar el día de hoy del 1 al 6, ¿ya? Vamos a desmenuzar, como aquellos buenos mineros que somos, vamos a ir viendo cada uno de los versículos, ¿ya? Entonces, empecemos. Y Mateo 7 del 1 al 6 dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Estoy utilizando una versión Reina Valera. Entonces, el día de hoy he decidido dividirlo en 3 puntos, ¿ya? Vamos a ver justamente el versículo 1 y 2 primeramente, y llamé este segmento juzgar y ser juzgado. Entonces, dentro de este acápite, prácticamente Jesús está hablando en la forma en cómo juzgamos a los demás, ¿ya? Entonces, está hablando sobre la posición, sobre los juicios de valor que damos hacia los otros. Y también a la vez de cómo también en ese trayecto, porque ¿alguna vez han jugado con un boomerang? Usted lo lanza y muchas veces vuelve a ti. Entonces, de la misma forma en que tú juzgas, vas a ser juzgado. Entonces, es como un boomerang. Lo que das, vas a recibir. Entonces, en pocas palabras, como tú juzgas, también vas a ser juzgado. Entonces, hace mucho énfasis en ese tema también a la condenación que tenemos hacia las personas. Y ahí está el tema tanto de los prejuicios que tenemos, porque actualmente vivimos en una sociedad de que realmente es muy fácil dar un juicio a valor. Por ejemplo, en redes sociales, algo no nos gusta, alguien piensa de diferente forma, muchas veces, pero como que empezamos a refutar. Y peleamos, decimos, no, pero le gané, o sea, porque piensa de diferente. O en tantos ámbitos, incluso a nivel político, o sea, te enteras de que alguien sigue a tal partido o hace tal comentario, entonces es muy fácil lanzar juicios. Entonces vivimos en una era de la cancelación incluso, o sea, de que tranquilamente puedes ignorar a una persona, puedes dejar de seguirlo, o sea, porque no te gusta tal vez su forma de pensar. Entonces, en ese contexto también me gusta ir como que enlazando qué es condenar también a las otras personas, porque a veces, tal vez inconscientemente, no somos capaces de darnos cuenta que sí lo estamos haciendo. Por ejemplo, cuando pensamos a veces lo peor de las personas, o directamente vemos algún defecto y ya generalizamos. Es que esa persona siempre miente, es una mentirosa.
esa persona es muy egoísta, como que tendemos a exagerar demasiado algunas situaciones. Otra situación es que igual cuando vemos, no vemos también los motivos de alguien. A veces simplemente vemos el resultado, pero no sabemos realmente por qué lo hizo, o sea, por qué tomó una decisión esa persona. Entonces, simplemente nos basamos en base a algo de que suponemos. ¿Por qué? Porque no conocemos el verdadero corazón de las personas, no conocemos el contexto de atrás, lo que tuvo que pasar esa persona, y es tan fácil colocarnos en una posición de juez. Decir, pero es que yo soy cristiano, o sea, yo soy como un poco santo en esa situación. O sea, y hay tantos ejemplos de eso en la Biblia. Hay uno de que, ¿recuerdan cuando había un fariseo de que justamente oraba y decía, Señor, por favor, no me hagas como esta persona? Entonces, muchas veces podemos plantearnos una posición superior ante las personas que no conocen al Señor. Incluso entre nuestros propios hermanos que llegan a la iglesia, decir, es que yo tengo más años en la fe, yo soy más madura tal vez en este aspecto y puedo tomar más decisiones. Entonces, realmente es un llamado de parte de Dios a cómo vemos a las otras personas y cómo nos vemos a nosotros mismos. Ahora, nos vamos a ir a Romanos 4:12, que dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo, así que no nos juzguemos más los unos a los otros, antes bien decidid no poner tropiezo ni obstáculo al hermano. Es lo que quiere también enfatizar Jesús en este boomerang, de que al final el único que puede juzgar es Dios. El único soberano que puede decidir algunas cosas es Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce las intenciones del corazón de los hombres. Entonces no podemos pretender jugar un rol de ser Dios. Y eso es muy, muy importante enfatizar, de que no somos Dios para dar juicios a las personas. Entonces, enfatizando eso, prácticamente ser conscientes de lo que estamos hablando a las otras personas y el rol que estamos jugando al momento de juzgar. Ahora nos vamos a ir al punto número 2, que es tanto el versículo del 3 al 5. Déjenme nuevamente leerles del 3 al 5 en Nueva Traducción Viviente. Y dice así: ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo, cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Entonces, empatizando en ese sentido, no sé si ven en la imagen, pero hay una clara diferencia. Una astilla es tan minúscula, es tan chiquitita. ¿Alguna vez se les ha entrado alguna astilla? A mí varias veces. Y a veces no podía sacarme del dedo. Necesitaba otra herramienta, así como una pinza, exacto, una aguja, incluso a veces la ayuda de alguien, porque no puedo, o sea, estaba tan incrustada dentro de mí. Y me pongo a pensar, ¿cómo será una astilla en el ojo? O una pelusa, o una pestaña a veces, o sea, es incómodo, estás ahí tratando de sacártelo. Entonces, la comparación que hace de esos dos objetos, como esta analogía que utiliza Jesús, el tronco es tan fácil verlo, o sea, una silla es tan minúscula, pero el tronco es gigantesco, es una viga, o sea, que puedes ver tranquilamente en los techos o demás. Entonces, utiliza acá este contraste. Entonces, justamente Jesús nos llama a comenzar a juzgarte a ti mismo primeramente. O sea, ¿cómo estamos nosotros para hablar a alguien? Si posiblemente estamos atravesando lo mismo. Entonces, mira, yo no soy psicóloga, pero muchas veces utilizan ese término del tema de la proyección. O sea, de que te estás proyectando tus debilidades, tus luchas diarias en las cosas de las otras personas. O sea, como que puedes reconocer fácilmente algunas cosas porque tú las tienes. Entonces, es más fácil ver tus cosas en el otro. Entonces, Jesús nos llama a que realmente primero tengas una autoevaluación. O sea, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo están mis luchas? ¿En qué áreas
tengo debilidad, porque todos tenemos luchas diarias, todos tenemos diferentes luchas en muchas cosas, que solamente el Señor lo sabe. Pero ¿cómo estamos? Entonces, es un llamado a día a pensar, Señor, ¿cómo estoy yo en esta área? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Estoy avanzando? ¿No estoy avanzando? Entonces, porque si no tenemos eso, es fácil caer en una hipocresía, como sigue en el otro pasaje, que es hipócrita. ¿Qué entendemos por la palabra hipócrita? Yo estaba viendo en el actual diccionario de la RAE, que te dice que es el fingimiento de algún sentimiento, de alguna acción, contrario a lo que sientes. O sea, en pocas palabras es fingir, es actuar, algo que no eres. Exacto, o sea, es decir algo, pero en el fondo no, o sea, no hacerlo, o sea, lo hago pero no lo creo. Entonces, eso es ser hipócrita. Y Jesús en muchas partes ha sido muy enfático en ese sentido. Cuando se encontraba con los fariseos, es decir, hipócritas, ustedes son como sepulcros blanqueados, porque profesan algo, o sea, se hacen a los santos acá, pero en el fondo sus corazones están pero tan inundados de pecado. Entonces, realmente es un llamado, y es algo que no le gusta al Señor, que seamos, o sea, que aparentemos algo que no somos. Entonces, por eso es tan importante el de poder nuevamente volver a nosotros. ¿Cómo estoy? ¿Estoy haciendo bien? ¿Será de que puedo hablar esto a la otra persona? Antes de querer mostrarnos tal vez bondadosos, porque en el contexto es como que le quería ayudar a su hermano. Había un pequeño acto de bondad, pero que en el fondo no estaba siendo bondadoso, porque estaba dejando sus faltas para ver las faltas del otro. Entonces, podríamos remarcar que para primeramente ayudar a la otra persona tenemos que sacar nuestra propia paja, nuestras propias dificultades, nuestras propias luchas, o sea, ser conscientes de eso, porque no implica de que tal vez nos vamos a liberar completamente, pero sí ser conscientes en qué áreas de mi vida tengo dificultad, para poder ayudar recién a la otra persona, porque lo que busca en sí, y también hay que tener mucho cuidado, que vivimos en una sociedad que también te dice, o sea, tú no te metáis en mi vida, yo tomo mis propias decisiones, yo hago las cosas que yo quiero hacer, y tú no tienes por qué juzgarme, por qué hacerlo. Y eso también a veces se ve en la iglesia. Y a veces utilizamos este pasaje para justificar también nuestras acciones. Pero el hermanito se está metiendo en mi vida, cuando dice el Señor que no debo juzgar. Pero el énfasis de Jesús no era eso, sino era el poder ayudarnos también, el poder confrontar algunas cosas, pero primero siendo conscientes de nosotros mismos, de nuestras dificultades, de nuestros errores que tenemos en el día a día. Porque lo que quiere el Señor es que seamos una comunidad que también nos apoyemos en las falencias que tenemos. Y si yo soy consciente de mis luchas, incluso voy a poder ayudar a la otra persona de mejor manera, porque yo lo he vivido, yo lo he sentido y sé lo que es. Entonces, ahora, vamos al tercer punto. Bueno, me gusta mucho en la imagen, veo a alguien como que se está proyectando, ¿no? O sea, de que se saca la carita y se ve. Entonces eso, o sea, en el día a día, en nuestras oraciones, es pedirle al Señor que Él sea nuestro espejo y que nos ayude a vernos a nosotros mismos y no ser ciegos. O sea, me encanta la retita ante nuestras situaciones también, o sea, ante nuestro pecado, porque a veces somos así, o sea, sentimos como que estamos ciegos ante nuestras propias luchas y queremos ayudar al otro. Ahora, enfatizando en esto, hay un versículo clave que luego igual Mateo lo coloca, que es la regla de oro, que está mucho más abajo, que es el versículo 12, que te dice: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Entonces, como que va igual muy complementado con este punto. Ahora, chiquillos, me voy a ir al punto 3, de que igual para mí ha sido bastante difícil de entender a un principio, porque no sabía si realmente era lo que el Señor estaba diciendo. Entonces, ya, nos vamos a ir al versículo número 3, que dice así:
en el 6, sí. ¿Qué dice? No desperdicien lo que es santo en gente que no es santa. No arrojen las perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y los atacarán. Entonces, lo he denominado esta parte entre cerdos y perros. ¿Ya? Está el cerdito y el perrito. Ok, entonces, yo me voy a pensar, Señor, ¿qué tiene que ver este pasaje, este versículo, cuando momentos antes nos dices que no tenemos que juzgar? O sea, ¿por qué hay un denotativo, como un calificativo de perros y cerdos? ¿A qué te refieres con eso? Entonces, leyendo, pidiendo igual mucha sabiduría al Señor, evidentemente el Señor menciona varias partes en la Biblia sobre los perros y los cerdos, ¿ya? Entonces, nos vamos a ir para eso a 2 Pedro 2:22, que dice, menciona, en su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Entonces, dentro del contexto judío, algunos perros, o sea, yo me imagino que tal vez no eran bien adiestrados, todavía era algo más salvaje, no eran bien vistos para la cultura judía. En varias partes del Antiguo Testamento los denominan. Y a la misma vez, el cerdo, porque no era un animal santo, era algo que muchas veces no podían ni comer. Entonces, evidentemente Jesús nos llama a un equilibrio saludable entre ser críticos destructivos, o sea, entre que no seamos esos hipócritas, pero también a no ignorar las faltas y tomar una posición tonta frente a algunas acciones y decisiones de los demás. Por ejemplo, en Proverbios 9:8 indica: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, reprende al sabio y te amará. Entonces, justamente menciona la importancia de que muchas veces algunas personas no van a recibir bien lo que uno le dice, ya estando tú incluso sin tu viga, sin tu paja. Era lo que mencionaba en el punto anterior, de que el Señor quiere que evidentemente muchas veces les digamos a algunas personas igual las faltas que están cometiendo para poder crecer, para que haya un crecimiento. Pero en este caso, en la cultura judía jamás le iban a dar la comida santa a un perro, la comida que habían apartado justamente en el tema del sacrificio a un perro. Y tampoco les iban a dar una perla a un cerdo. Mateo enfatiza mucho el tema de la perla, porque luego hay una parábola que se llama el tesoro y la perla, y hace una comparación con la perla con el evangelio de Dios, con el reino de Dios. Entonces, la perla para Mateo tiene un gran significado enfocado en el tema espiritual de Dios. Entonces, justamente, muchas veces va a haber personas que, ojo, no son las personas de que no conocen al Señor. Son las personas que han tenido la posibilidad y han escuchado muchas veces el Evangelio, que incluso tal vez han crecido en un contexto evangélico, pues escuchando a Jesús, pero que teniendo varias veces oportunidades de oír y recibir las buenas nuevas, han decidido en su corazón rechazarlo, que no va a haber un cambio, que, como dice, van a volver a su vómito, que van a volver al fango y que van a pisotear las perlas. ¿Por qué? Porque no van a aceptar. Entonces, muchas veces hay que dejar ser. ¿A qué me refiero con eso? Que hay que entregarle también al Señor a algunas personas, que el Señor sabrá en su momento cuándo aceptarán al Señor, cuándo aceptarán también la reprensión de alguien, el consejo de alguien, porque al fin y al cabo cada uno es libre de poder escoger, y esa es la libertad que nos ha dado el Señor, el libre albedrío de poder decidir. O sea, cada uno tiene la posibilidad de elegir si lo quiero o no lo quiero hacer. Por lo menos el llamado de que nos hace el Señor es ese, ¿no? Bueno, a mí me ayudó mucho a entender eso. Y también comentando algo personal,
yo me acuerdo que en la época de estudiante, yo fui parte de la comunidad bíblica universitaria en mis épocas de estudiante, y nos reuníamos muchos jóvenes cristianos a leer la Biblia. Y era algo muy especial porque éramos de diversas iglesias y teníamos algo en común. Y yo tenía como unos 19 años, era muy chica. Y en ese entonces igual estaba muy confundida en relación a muchas cosas. Y a veces hacía las cosas mal, sobre todo el tema de leer las señales de las otras personas. Y en relación al tema también sobre todo con los varones. Y ahí tenía un amigo que era prácticamente, yo estaba como en primer año y él ya estaba en quinto año. Y un día él se acerca a mí y me dice: ven, Cecilia, quiero hablar contigo. Pero yo ya tenía una relación de amistad con él y yo sabía de que él era un hombre bastante sabio, o sea, él hacía las cosas correctas, tenía un buen testimonio. Y me agarró y me dijo: ¿sabes qué, Cecilia? Si no tienes intención de enamorar con alguien, de pololear con alguien, como que no le des alas, o sea, no le des a pensar algo que tú no quieres hacerlo. O sea, que no coquetee con alguien. En pocas palabras, si no tenía intención. Y para mí fue tan chocante de que me diga: es un varón, y como que a un principio, o sea, no quiero, o sea, me estás juzgando, o sea, me estás diciendo algo. Pero luego me puse a pensar que lo que yo hacía a veces sí tenía razón. O sea, otra persona observó algunas situaciones, como a veces quedarme sola hablando con alguien sin antes avisarle o decirle: ¿sabes qué? O sea, no quiero nada contigo, o darle a entender a la otra persona que no quiero una relación con esa persona. En pocas palabras, yo no podía controlar lo que otros tal vez sentían, pero sí podía ir delimitando. Pero me costó un principio entender eso. Y luego, ya después de tiempo, sí se lo agradecí, y realmente fue un buen consejo. Fue una falta que él igual vio en mí, pero que al final sí la reflexioné y sí la tomé en cuenta. Y me ayudó mucho luego a poder ya ir interrelacionándome con más jóvenes, ¿no? Así que el llamado de hoy, creo que el Señor es muy claro en estas aplicaciones. ¿En qué posición estamos actualmente? O sea, ¿cómo estamos? ¿Somos jueces verdugos que emitimos juicios a las demás personas y no les damos oportunidad? Luego, ¿mantenemos hábitos de autoexaminarnos? Es muy importante las autoevaluaciones, sobre todo ante el Señor. O sea, Dios es tan misericordioso con nosotros, pero también el Señor nos exhorta. Y si queremos cambiar, tenemos que ir al Señor, porque no puedes seguir así si estás conociendo al Señor. Muchos personajes bíblicos han tenido un cambio radical en cuanto empezaban a conocer al Señor. Y la invitación del Espíritu es ese, porque tiene que haber un cambio en tu vida, algo tiene que cambiar y se tiene que ver ese cambio. Por eso es tan importante justamente evaluarnos: Señor, ¿cómo está mi corazón el día de hoy? Tal vez estoy siendo esa persona que juzga sin darnos cuenta, o intencionalmente colocándome en la posición del estrado y no bajándome al banco de los acusados. Así que me gustaría en este tiempo ir terminando y que podamos orar, podamos pedirle al Espíritu que nos vaya diciendo, que nos vaya mostrando algunas áreas en nuestro corazón, en nuestras vidas, que necesitan. Porque la palabra es clara. Cuando el Señor te dice: tengan cuidado también de asumir una posición como aquel cerdo de que desecha la palabra de Dios y la pisotea. Entonces el Señor es tan claro para poder darnos la capacidad de elegir, de decidir. Así que me gustaría orar. Si nos podemos poner de pie en este tiempo y orar y dejar que sea el Espíritu el que nos hable. Así que siéntanse también cómodos, porque se supone que la iglesia tiene que ser un espacio de confianza, donde tampoco igual nos sentamos juzgados, nos sentamos mal, sino todos somos acá pecadores, pero vivimos bajo la gracia del Señor. Así que oremos. Padre amado, Señor,
Te damos gracias. Señor, ¿quiénes somos nosotros, Señor? ¿Quiénes somos, Padre? Tú te has fijado primero en nosotros, Señor. Has colocado tus ojos, tu amor en nuestras vidas, Señor. A pesar que tantas veces, Señor, te hemos tal vez despreciado, te hemos alejado cuando no hacemos tu voluntad. ¿Cuántas veces has tenido que llorar por nosotros, Señor? Como ese Padre que espera ahí en silencio, que espera nuestra decisión. Porque tú siempre has dado el primer paso, Señor. No hemos sido nosotros, Señor. Has sido tú. Tú has sido el que has intencionado nuestras vidas, el que se ha acercado con cuerdas de amor, el que has estado ahí, Señor, esperando día a día por nosotros. Señor, queremos en este tiempo que tu Espíritu sea el que nos diga. Tu palabra, Señor, no puede volver vacía, Señor. Tu palabra es la que escarcome, Señor, lo más interno de nuestro ser, la que llega a los lugares que ni nosotros mismos somos conscientes, Señor. Solo es tu palabra, solo es tu Espíritu, Señor, el que nos puede decir. Te pedimos, Señor, también perdón. Tal vez estamos asumiendo posiciones que no nos corresponden, porque solamente tú puedes juzgar, solamente tú conoces, Señor, el corazón de las personas. Tal vez en nuestra familia, Señor, tal vez alguna tía, algún primo, Señor, que alguna vez, tal vez igual nos ha hecho sentir mal y nosotros juzgamos, nos sentimos tal vez en mejor posición. Señor, perdónanos por emitir juicios, por a veces no ver toda la situación de las otras personas, Señor. En el trabajo incluso, Señor, tal vez personas que no tienen el conocimiento suficiente, o la edad, o tal vez tienen hijos, que tal vez no llegan a cumplir, Señor, con las metas, Señor. Nosotros a veces nos colocamos en una posición de cómo no lo va a hacer, cómo no sabe hacer esto, cómo no puede hacer estas cosas, porque no entiende. Señor, ayúdanos siempre a recordar que tú estás ahí, Señor, que tú eres el que conoce los corazones de las personas y que no somos tú, Señor. Perdónanos por eso, Papito Dios. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, en qué áreas también estamos teniendo luchas. ¿Cuáles son nuestras vigas en nuestros ojos, Señor? Padre, hay cosas que hemos estado luchando durante tantos años, Señor, que pensamos que ya estamos bien, Señor, pero seguimos haciendo cosas que nos llevan otra vez a caer, Señor. Padre amado, sabemos que tú, Señor, tú quieres, Padre, que seamos una comunidad, Señor, que se apoya. También ayúdanos a ser humildes y a recibir, Señor, la corrección, la exhortación de otros hermanos, Señor. Pero para eso, Señor, ayúdanos igual a construir una relación de confianza con las personas, a ser intencionados, Padre. Por favor, Señor, que no sean simplemente actos de bondad, Señor, sin intención, sin corazón, Señor. Gracias, Papito amado, por tu palabra. Gracias por ayudarnos a entender, Señor, que a través de esta serie del Sermón del Monte, Señor, tú tienes temas tan puntuales con nosotros, de cómo vivir en este mundo, de cómo relacionarnos con nuestros hermanos sin lastimarlos, Señor. Sabemos que somos imperfectos, que nos vamos a equivocar, que vamos a hacer las cosas tal vez mal en un momento, Señor. Pero nuevamente queremos volver a ti. Queremos pedirte que tú nos guíes, Señor, que tú nos ayudes a tomar las decisiones y podamos ser aquel pueblo, Señor, que tú has apartado, aquel pueblo, Señor, que has soñado, Señor, que podamos ser esos representantes tuyos, Señor, aquellos hijos, Señor, no solamente en el ser, porque ya somos hijos tuyos, Señor, sino también en el hacer. Gracias, Papito Dios, Señor. Te pido que esta palabra siga llegando, Señor, a las personas que están acá y también a las personas que nos están viendo, Señor, en los lugares donde estén, Señor. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía, Señor. Así que gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por los hermanos que estamos acá. Y si, Señor, hay cosas que tenemos que hablar a otros hermanos que tal vez no las hemos dicho, Señor, y hemos estado acá, Señor, tal vez pasando el tiempo, Señor, y tenemos que arreglar algo con alguien, Señor, por favor, danos esa capacidad para hacerlo, Señor. Que tu Espíritu nos ayude a poder hacerlo, Papito Dios.
Gracias, Señor. Pedimos siempre por cada uno de los líderes que está acá, Señor. Y si alguien quiere seguir también orando, si quiere oración también, en ese tiempo lo vamos a seguir haciendo, Señor. Gracias, Espíritu. Gracias por utilizarme, Señor. Gracias porque sabemos que tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Amén, Señor.